Continuamos en esta segunda etapa ahora de nuestra expedición, pero con lo que mencionábamos antes, las declaraciones de la vicepresidenta Villarruel, esta intención de volver a juzgar lo ya juzgado, de obviamente reafirmar ya no el negacionismo, ¿no?, sino una reivindicación al terrorismo de Estado. Vamos a saludar para charlar al respecto a Verónica Torras, que es directora de Memoria Abierta e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes. Bueno, realmente nos sorprende, ¿no?, lo de Victoria Villarruel, porque ha hecho toda una carrera, ¿no?, con esa idea, ¿no?, fija de ver en libertad a quienes llevan adelante el terrorismo de Estado en Argentina, ¿no? Sí, exacto, pero con una agenda construida bastante artificiosamente, arteramente, podríamos decir también en algún punto, porque es una especie de agenda de doble fondo, ¿no? Porque lo que ella explícitamente ha venido planteando y construyendo como su agenda pública tiene que ver con la cuestión de las víctimas civiles, de las acciones, digamos, violentas de las organizaciones armadas durante la década del 70. Sin embargo, lo que uno ve permanentemente como trasfondo de eso, en realidad tiene que ver con esto otro que vos decías al principio, que es una agenda más vinculada a la impunidad y en última instancia a la reivindicación, ¿no?, del terrorismo sobre el que ella no tiene palabra pública, sobre el que ella no habla. Ahora, bueno, puntualmente hoy la mirada está puesta en la vicepresidenta, pero podemos decir que es algo que todo el actual gobierno de Javier Milei representa, ¿no? Sí, y no solo representa, sino que además en estos 8 meses de gobierno vimos realmente retrocesos importantes en políticas de memoria, verdad y justicia en diferentes áreas, y eso no es responsabilidad en principio de la vicepresidenta, que no integra, digamos, el gabinete nacional, y son acciones definidas y llevadas adelante desde diferentes ministerios, el de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, que han ido desmantelando algunos programas importantes en relación con políticas públicas de memoria, verdad, justicia y reparación, que han tomado también decisiones que atraviesan un poco al conjunto del Estado Nacional, pero que impactan también sobre estas políticas en términos de financiamiento, de despido de trabajadores que estaban siendo un poco los que, bueno, ponían el cuerpo también a estas políticas desde el Estado Nacional. Y bueno, es decir que, y eso acompañado de una serie de discursos que van desde la negación, la relativización, a la reivindicación abierta del terrorismo de Estado por parte de diferentes funcionarios, pero todos funcionarios del más alto rango, incluyendo al presidente de la Nación y a la vicepresidenta, que si bien puede producir cierto alivio que el presidente se despegue de la visita que han hecho este grupo de diputados oficialistas a personas detenidas por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, y de alguna manera le endilgue, ¿no?, esta iniciativa a la agenda de la vicepresidenta. Es cierto que esa es la agenda histórica, como vos decías, de la vicepresidenta esta. También es cierto que el propio presidente ha sido muy ambivalente en relación con este tema, porque ha sostenido públicamente discursos bastante preocupantes, que van desde haber elogiado los indultos los indultos del expresidente Carlos Menem, de haber planteado en distintos actos públicos que las Fuerzas Armadas han sido humilladas por las fuerzas políticas durante todos estos años de democracia, y bueno, tenemos que entender que esa humillación se refiere
a las políticas de enjuiciamiento. Con lo cual, bueno, tampoco, digamos, es un alivio, en fin, un alivio parcial, porque también es cierto que tenemos muchas señales preocupantes en relación a posicionamientos del gobierno nacional. En la misma línea también han hecho declaraciones el actual ministro de Defensa, hablando de la necesidad de reparar a las Fuerzas Armadas por los actos de humillación que han vivido durante todos estos años. Bueno, o sea que hay un gobierno que ha venido manteniendo en lo discursivo una línea bastante compleja en este sentido, que, bueno, roza, ¿no?, con la impunidad y también con el cuestionamiento al proceso de justicia. Claro. Y por otro lado, que ha venido tomando decisiones administrativas en la línea de lo que decía al principio, ¿no?, de desmantelar políticas públicas. Sí, sí, es concreto que más allá de esto que nos señalaba, de que el Poder Ejecutivo Nacional trata de despegarse tanto de la visita de los diputados al penal de Ezeiza como esta mañana mismo de las declaraciones de ayer de Villarruel en el Senado, al mismo tiempo corta programas que tenían que ver con la política de derechos humanos, incluso esos programas que permitían la recuperación de bebés capturados en dictadura, ¿no? Esos niños entonces que hoy son adultos y que no conocen su verdadera identidad. Sí, lo que hizo el gobierno nacional en realidad fue desmantelar una unidad especial de investigación que había sido creada al interior de la CONADI, de la Comisión Nacional del Derecho por la Identidad, que tenía como función principal, digamos, la función por la cual básicamente se desmantela esa unidad, tiene que ver con que era una unidad que tenía acceso a archivos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad para documentar los casos que estaba trabajando y las hipótesis, digamos, que estaba trabajando en relación con la posibilidad de identificar posibles apropiadores, ¿no? Entonces, eso está muy en línea con lo que ha sido también el desmantelamiento de la unidad de análisis documental en el Ministerio de Defensa, que tenía también un acceso directo a los archivos de las Fuerzas Armadas. Hay una decisión bastante fuerte de este gobierno en ese sentido de retirar, digamos, los archivos estatales del escrutinio, podríamos decir, de los organismos de derechos humanos y de las instituciones públicas incluso que tenían funciones vinculadas con la investigación de violaciones graves de derechos humanos durante la dictadura. Así es. Ahora, bueno, Victoria Villarruel ayer fue un paso más allá, ¿no?, con esto de volver a juzgar a los que ella considera responsables del terrorismo, ¿no?, las organizaciones armadas, especialmente montoneros. Ella habló de montoneros. Lo cierto es que eso ya ocurrió. ¿Frente a qué aspecto legal se enfrentaría la vicepresidenta de llevar adelante realmente lo que ayer propuso? Mira, me parece importante decir por lo que vos planteás justamente que esto ya ocurrió, que justamente en realidad la posibilidad de investigar los delitos que pudieran haber cometido las personas, los militantes de las organizaciones armadas durante los años 70, se pudo, digamos, se pudo investigar, se pudo avanzar en investigaciones penales respecto de estos delitos, básicamente en dos momentos. En el momento de el gobierno democrático previo a la última dictadura militar, del 73 al 76, y en el momento democrático post-dictadura, del 83 hasta acá. Sí. En esos dos periodos, digamos, democráticos, hubo investigaciones penales, hubo de este tipo de delitos, hubo incluso procesamientos, hubo condenas, hubo cumplimiento de esas condenas, bueno, hubo también indultos, hubo toda otra serie de cuestiones que también fueron impactando, digamos, sobre estos procesos de investigación. Hubo una decisión bastante unánime por parte de diferentes instancias de la justicia nacional de considerar
que en realidad estos delitos cometidos por los integrantes de las organizaciones armadas durante los 70 no constituían delitos de lesa humanidad, porque no se trataba de delitos además cometidos por agentes estatales, por lo cual tenía un periodo de prescripción común y entonces quedaba cerrada la posibilidad de seguir investigando estos hechos después de 40 años de haber ocurrido. Ahora, me parece que lo más importante para decir ahí es que el momento en el que no se pudieron investigar estos delitos, el momento en el que no hubo posibilidad de hacer, de llevar adelante juicios en relación con los delitos que pudieran haber cometido los integrantes de las Fuerzas Armadas, fue precisamente durante la dictadura. ¿Y por qué no hubo justicia en ese periodo? Porque hubo una decisión deliberada, consciente, tomada en un escritorio por parte de los máximos responsables de las Fuerzas Armadas, de llevar adelante lo que denominaron el combate contra la subversión o el combate contra el terrorismo con estrategias extrajudiciales. Es decir, hacerlo dejando por fuera de la estrategia represiva el sistema penal ordinario, el sistema penal común, y recurriendo, en lugar de eso, como sabemos, a estrategias vinculadas con el encarcelamiento clandestino, la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial. Es decir, que ahí hubo una decisión deliberada de no juzgar estos hechos, cuando se los podría haber juzgado y cuando de hecho otros países de la región que estaban atravesando dictaduras, no podemos decir similares, pero bueno, estaban atravesando procesos dictatoriales de manera contemporánea a nosotros, tomaron decisiones diferentes de las que tomaron las Fuerzas Armadas argentinas, donde aquí la norma, la regla, fue la desaparición forzada, fue el tormento, digamos, ilimitado, fue el uso de recintos clandestinos para secuestrar a los militantes políticos. Entonces, creo que en ese punto es importante, o sea, lo retomo porque en el discurso de ayer justamente la vicepresidenta de la Nación habla de que la Argentina merece no ser un nido de impunidad, dijo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí me parece que por lo menos hay que decir dos cosas sobre esa declaración de ella. Una es que justamente la Argentina es reconocida y es una referencia en el mundo, a nivel regional, a nivel internacional, por la forma en que logró justamente luchar contra la impunidad, por la forma en la que logró juzgar con tribunales comunes, con juicios comunes, aplicando la ley común, las violaciones más graves de derechos humanos que atravesó la sociedad argentina. Y por otro lado, que en el momento en el cual las Fuerzas Armadas tuvieron la oportunidad justamente de investigar estos hechos, de juzgarlos, de dirimir cuáles eran las responsabilidades y de reparar también entonces de alguna manera eventualmente quienes podrían ser, por ejemplo, víctimas civiles, que son las que Victoria Villarruel dice representar y probablemente representa, no vamos a entrar en esa discusión, pero ahí había una oportunidad histórica justamente de investigar, de juzgar, de condenar y de reparar también estos hechos. Claro. Sin embargo, se tomó la decisión de ir por otro camino, ¿no? Ese camino obturó justamente la posibilidad de hacer justicia con estos hechos. Y la principal responsable de que no se haya podido hacer justicia con estos hechos es la propia dictadura, o sea, son los amigos de la vicepresidenta. Entonces, ahí hay un punto, y el otro punto es que a pesar de que no hubo justicia, a pesar de que la dictadura decidió, no, como decíamos, no hacer justicia en estos casos, no hacer juicios, digamos, con el sistema ordinario, sin embargo sí aplicó penas, sí decidió aplicar penas. ¿Cuáles son las penas que aplicó? La desaparición forzada, el asesinato, las que estábamos mencionando, ¿no es cierto? El encarcelamiento clandestino, la tortura. Todas esas fueron penas aplicadas de manera extrajudicial.
Entonces, tampoco podemos decir que esos crímenes que no sabemos, o esos delitos que no sabemos quiénes los cometieron, porque no tuvimos oportunidad de saberlo, porque no hubo juicios penales para saberlo y para investigarlo, tampoco podemos decir que han quedado impunes, porque se aplicaron penas, y se aplicaron penas sobre una inmensa mayoría de los militantes políticos que pertenecían a esas organizaciones armadas. Y quienes sobrevivieron a eso también fueron juzgados, como vos decías, o sea, porque hubo juicios previos a la dictadura y hubo juicios posteriores también. Entonces ahí se crean, o sea, hay varias falacias construidas ahora en torno a toda esta cuestión donde, bueno, un poco la supuesta visita humanitaria, entre comillas, es una especie de pivo, ¿no?, de todo eso, pero una de las falacias es esta que tiene que ver con la supuesta impunidad, ¿no? La otra es la de que el sistema, que digamos que sería la otra cara de esto que estamos hablando, así como la dictadura no aplicó, no juzgó con el sistema penal, la democracia sí juzgó los delitos graves cometidos por las Fuerzas Armadas y por a las fuerzas policiales con el sistema penal, ¿no? Aplicando y dando, digamos, y ofreciendo y otorgando todas las garantías del Estado de Derecho para ello, claro. Y incluido el derecho a la defensa, cosa que durante dictadura, obviamente, al no haber existido un proceso judicial como corresponde, fueron directamente condenados y ejecutados sin tener la posibilidad de esa defensa, ¿no? Sí, sin saber tampoco de qué se los acusaba. Tampoco. Ni siquiera sin saber de qué se los acusaba, sin poder defenderse, pero sí, sin embargo, como decíamos antes, recibieron una pena, ¿no? El Estado les impuso una pena marcial en la mayoría de los casos, pero sin aplicación tampoco de la ley marcial, que también hubiera sido otra posibilidad que hubiera tenido la dictadura porque estaba vigente en ese momento. Sin embargo, se asumió otro camino, que fue el camino de la clandestinidad, el camino de la ilegalidad, y eso fue lo que impidió básicamente tener justicia. Como decía, tener justicia, que significaría saber quiénes son los responsables, de qué son responsables, qué delitos cometieron, que lo sepan sus familiares y que lo sepan también eventualmente las personas que fueron víctimas de esos delitos. Bueno, todo eso fue obturado por la decisión que se tomó de avanzar de forma clandestina e ilegal. Así es. Y lo último, por ahí que te iba a decir en la línea de lo que veníamos hablando, es que la otra farsa que se ha planteado en relación con la visita, entre comillas, visita humanitaria, es la cuestión de que no solamente estos juicios que se han llevado adelante durante todos estos años son supuestamente juicios amañados, son una venganza ideológica, sino que además las condiciones de detención de las personas que han sido condenadas y están cumpliendo hoy su pena son condiciones de detención inhumanas, y que la mayoría de ellos no ha podido acceder, por ejemplo, a la prisión domiciliaria. Bueno, todo esto es todo falso, porque de las más de 600 personas que hay hoy detenidas en estos procesos por delitos de lesa humanidad, el 80% se encuentra gozando del beneficio del arresto domiciliario que ha sido concedido por los jueces y que ha sido aceptado también por las organizaciones de derechos humanos que querellan en estos juicios, porque no hay ningún ánimo acá de escarmiento de tipo, digamos, morboso, ni nada que se le parezca. Entonces, en la medida que corresponde que los jueces así lo definen y que creen que están dadas las condiciones, en la mayor parte de las causas los jueces han decidido otorgar el arresto domiciliario. Tal es así que el 80% está en su casa. Los que no están son 128 personas que están detenidas en cárceles. En realidad, en su gran mayoría están detenidas en el penal de Seiza y en el de Campo de Mayo.
donde tienen condiciones de detención bastante por encima del estándar del promedio de las condiciones de detención de los presos comunes, digamos, de las cárceles de Argentina. Así es, sí, sí. Entonces, bueno, lo que uno ve un poco es como una especie de montaje y de intento bueno, de hacer un nuevo balance respecto de todo este periodo también de la historia argentina. Creo que a la sociedad argentina le costó mucho, durante muchos años, esfuerzos sociales, institucionales, construir un balance crítico de lo que fue la experiencia del terrorismo de Estado, y de alguna manera hoy estamos teniendo como muchos embates que van en el sentido de intentar trastocar esto, ¿no? Sí. Trastocar este proceso y generar algunos consensos autoritarios, ¿no? Que van más bien en el sentido de fortalecer procesos autoritarios. Sí, y que tienen varios destinos, no solo la política de derechos humanos, sino también la cuestión de la política de género, que fue negada ayer por el propio ministro de Justicia, y por detrás, ¿no?, la instalación de un modelo económico que nada tiene que ver con la historia del pueblo argentino, ¿no? En definitiva, se está cumpliendo algo de lo que proponía Milei siendo candidato, volver a una Argentina del siglo XIX. Sí, sin duda, nosotros pensamos que digamos, todas las discusiones y los debates sobre memoria en realidad son debates sobre el presente, ¿no? O sea, uno acude al pasado en realidad para generar determinados consensos en el presente, y uno lo que ve es la necesidad de generar ciertas condiciones de recrear, ¿no?, consensos autoritarios, justamente para poder imponer estas políticas económicas, sociales de las que vos hablás, con mayor nivel de recursos, ¿no? De todo tipo, de recursos simbólicos y de recursos materiales. Así es. Verónica, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Conversábamos con Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, integrante de la comisión directiva del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales.